Abnegación, sacrificio y amor, mucho amor. Así son las madres mexicanas. Bueno, al menos las interpretadas en las películas y telenovelas como La agonía de ser madre, Corona de lágrimas, Teresa, El día de las madres y cientos de películas más. ¿Te has preguntado por qué en México nos gusta tanto la imagen de la madre abnegada y sufrida? ¿Crees que este modelo de abnegación y sufrimiento lo usamos para educar a las mujeres y a los hombres? Y es que si te fijas bien, llevamos décadas consumiendo estos modelos de comportamiento. Es común hacer mediáticos los personajes de madres que ante el abandono del padre hacen lo que sea para sostener a sus hijos, o imágenes de madres que se asumen como víctimas y resuelven todo con llanto. Prácticamente en México hemos tenido generaciones de niñas y niños que han crecido con la idea de que las madres deben sufrir y llorar. ¿Qué ganamos los hijos y las hijas con el sufrimiento de nuestras madres? ¿Por qué a los padres no les pedimos la abnegación y sacrificio que sí les pedimos a las madres? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y como ya viste el día de hoy vamos a hablar del sacrificio de las madres abnegadas, pero sobre todo lo que nos interesa saber es cómo llegamos como sociedad a valorar y a aplaudir esta postura de las mamás. Nosotros creemos que una buena mamá va de la mano de ser una mamá abnegada, va de la mano del sacrificio, y no solamente eso, lo vemos en lo cotidiano. Y bueno, todas las películas que acabas de ver, que nombraron, seguramente muchas de ellas tú también las viste, son parte de la historia de México, parte de la historia de todas las novelas, películas, series, en fin. Siempre, siempre, siempre está la imagen de una mamá abnegada. Y bueno, ¿es positivo? ¿Es negativo? ¿De qué se trata? ¿Nos conviene ser mamás abnegadas? ¿Tenemos ganancias secundarias? ¿Qué tiene que ver con la victimez? Pero sobre todo, ¿qué le pasa a toda la familia? Cuando hay una mamá abnegada, ¿tú crees que la familia se queda sin ningún efecto secundario? ¿Crees que a la familia no le pasa nada por tener una mamá abnegada? Vamos a ver qué pasa con los hijos, con la pareja, con todo el entorno familiar cuando hay una mamá abnegada. Así es que, bueno, pues quédate con nosotros y, por supuesto, platícanos tu historia, porque ya sabes que para nosotros es muy importante escucharte. Sandy, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Cris. Y escucharlos, claro que sí, es lo más importante, es lo que enriquece este programa, saber sus historias, sus testimonios, sus preguntas. Aprovechen que están aquí nuestros invitados especialistas para que les aclaren sus dudas. Y precisamente, como ya decía Cris, queremos ver esta parte de las mamás abnegadas en donde no es la mamá que efectivamente hace todo por amor, por sus hijos, porque así nos nace, porque es muchas veces la naturaleza, el instinto, lo que nos llama a protegerlos, a cuidarlos, a amarlos. No es esto, sino es cuando después viene un reclamo, Cris, cuando después es que no te vayas porque yo te di todo. Inconscientemente a veces lo hacemos y a veces y se muy dice. Conscientemente Exactamente, también. a veces se dice y es como si fuera la ley, ¿no? Que como yo hice por ti, entonces tiene que haber algo a cambio. De esto es lo que queremos hablar, queremos analizarlo y, por supuesto, con su presencia, con su ayuda y sus testimonios. Recuerden, Facebook Live, estamos en vivo en este momento. También nos pueden mandar un tweet, nos pueden llamar vía telefónica. Ya estamos en Instagram para que también nos sigan. Recuerden, @diálogos en confianza. Síganos por ahí para que vean todas las fotos y los videos que vamos subiendo. Por supuesto que sí. Bueno, le doy los buenos días al público que está aquí con nosotros el día de hoy. Gracias por haberse tomado la mañana para estar con nosotros. Y un poquito más adelante estaré platicando con algunas de ustedes que nos platicarán justamente su historia de abnegación, a ver cómo les fue. Y bueno, también les doy los buenos días a mis queridas compañeras, las intérpretes de lengua de señas mexicana, Lía Vadillo y Istel Caneda. Chicas, les mando un beso a las dos. Y bueno, pues el día de hoy tenemos con nosotros a Silvia Cobian. Ella es psicoterapeuta individual, de pareja y sexual. Y bueno, pues Silvia viene justo a platicarnos de la mamá abnegada, que es tu tema. Es mi tema. ¿Por qué es mi tema? Pues así me contaron, fue chisme. Lo que pasa es que me dijeron que es un tema que has estudiado mucho, que no porque tú vivas así, pero no sé si te... No, pero yo creo que viene mucho al caso. No, me encanta el asunto, porque creo que hay una parte donde la maternidad en nuestras sociedades no le ha quedado otra que cargar con mucha abnegación. Porque el problema empieza desde la propia misoginia con una misma, que la vamos aprendiendo quizá desde el útero, no lo sé, donde nos quedamos un tanto vacías de nosotras porque nos ponemos al servicio de lo que el sistema nos pide. Entonces, cuando llegamos a la maternidad,
ya traemos ese medio vacío. Y entonces tener la generosidad de tener una maternidad desde la fortaleza, la afirmación y la generosidad nos cuesta trabajo a veces. Y entonces ahí vemos estos estereotipos abnegados que sufren todo el tiempo porque desde antes ya era una condición que muchas mujeres aprendimos. Para ser madres hay que ser dolidas, sacrificadas. No, y bueno, sí, es que este es un valle de lágrimas. es un valle de lágrimas. Entonces, yo creo que este es un tema centralísimo para lo que nos pasa hoy en día y que hay que retomarlo y profundizar muchísimo más. Yo también creo. Muchísimas gracias. Silvia. Muchas gracias. Yo creo que todas tenemos un poquito de abnegación, así es que no te preocupes. A todos nos me quedó el preocupo. saco, pero bueno. Jorge Pérez Espinosa también está con nosotros. Él es doctor en psicología y psicoterapeuta psicoanalítico, fundador del Instituto de Investigación y Atención Psicoterapéutica para Mamás. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, y es Bienvenido. cierto, muchas gracias. Y las mamás necesitan ser reconocidas por los hijos, Fíjate. porque es un espacio donde ellas saben y se sienten que también pertenecen a esa familia y les da identidad. O sea, ser mamás. Ser mamá, ser Pero ponerse en la postura de la abnegada también es una necesidad profunda. No, esa es una necesidad de control sobre el otro. Es una necesidad de Control sobre el otro. Y la otra de ser necesitada y ser reconocida es una necesidad de identidad. Fíjate. Y Ahorita más adelante nos explicas por qué es una necesidad de control, porque sí, parecería justo al contrario. O sea, como que entonces yo estoy poniéndome en una postura en la que cualquiera me puede pisar, pero en el fondo estoy controlando toda la situación. Ya nos explicarás cómo. Bienvenido. Francesca Gargallo. Gargallo, perfecto. Yo soy siciliana, los sicilianos fuimos 400 años colonia aragonesa. Gargallo está perfecto. Gracias, Francesca. Escritora feminista e historiadora de las ideas latinoamericanas. Qué padre profesión tienes. Felicidades. Gracias. Y bienvenida. ¿Tú qué Muchas opinas de este tema? Yo creo que hablar de abnegación es muy importante porque por mucho tiempo, se manejó la abnegación como una virtud. Y no solo como una virtud, sino como una virtud absoluta. No solo las madres son abnegadas según esta idea de virtud, los sacerdotes deben de serlo, los buenos maestros y maestras deben de ser abnegados. El problema es que mientras ellos reciben reconocimiento, como dice el doctor, por esa abnegación, las madres lo viven como, por un lado, una opresión y una negación de reconocimiento de los otros, y por el otro como una expresión un poco ególatra de la necesidad de manipular al otro. Fíjate. O sea, es una postura mucho más compleja. Es muy complejo. Muy complejo. En el cristianismo la abnegación es una virtud absoluta. La Madre Teresa, el buen sacerdote. Uy, bueno, y el Sí. máximo es Jesús. Y el máximo es Jesús. Claro, porque Él murió por todos nosotros, ¿no? Exacto. Es la abnegación, pero con por cuidado, excelencia. la abnegación significa muchas cosas. Significa negar los propios deseos en pos de los deseos de los otros. Abnegación significa un poco cancelar la propia personalidad para que la de los otros brille, pero abnegación significa también trabajar constantemente para que otras personas puedan ver el fruto de algo bueno, de ese esfuerzo. Entonces, separar estos elementos es muy difícil. Y muy importante, yo creo, ¿no? Claro. Porque ahí está justamente la confusión. Bienvenida, Francesca. Gracias, Cristina. Eduardo Ibarra está también con nosotros. Él es psicoterapeuta del Centro de Atención y Educación Psicológica Izcalti. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, Cristina, ¿qué tal? Oye, Buenos días. y sí, yo creo que hay como este lado, pues, luminoso, ¿no? Y por eso se le llama una virtud. Sí. Pero también está este lado completamente oscuro. ¿Cómo nos pasa que tenemos como esa diferencia en la abnegación? Yo creo que de manera inicial sí considero que hay un momento de abnegación. O sea, el simple hecho, bueno, simple entre comillas, perdón, de ser madre, implica ya un sacrificio, ¿no? Implica así una renuncia. Entonces creo que ahí hay una precondición, es decir, tendrás que ser abnegada en cierta manera para poder otorgar vida y renunciar a muchas otras cosas placenteras. Creo que de ahí al brinco
en donde ya entonces sacrifico todo, incluyendo mi bienestar, mis deseos. Sí hay como un pasaje oscuro que tendremos que ir como en cada caso pues evaluando, ¿no? ¿Qué llevó a esta mujer o a esta madre a ser un ser tan abnegado, ¿no? A ver, esa ¿podrías exageración. hacernos como una descripción de las características de una mamá abnegada mexicana? Mira, el prototipo, lo que conocemos como una madre abnegada mexicana, tendría que ver con una madre que renuncia a los deseos más básicos de libertad, por ejemplo, ¿no? Es decir, si analizamos un poco el contexto actual, una mujer que sale fin de semana y que deja a sus hijos encargados con la amiga, con la vecina, con la hermana, con el papá, por ejemplo, inmediatamente es catalogada como está abandonando a sus hijos. O sea, ¿cómo se le ocurre a ella irse a divertir un fin de semana a cambio de el bienestar o la seguridad de sus hijos, ¿no? Es una característica, es decir, es muy riguroso el tema del juicio sobre la mujer, que no desea renunciar a una diversión un fin de semana, por ejemplo, ¿no? Pero por ejemplo, ¿qué pasó? No, es que tengo unos ejemplos, a lo ver. mejor nos dan más luz. Justo dice Daniel en Facebook Live, esas películas de las que se mencionaron programan así a la gente, después valida el machismo que tanto daño hace. Ser una mamá abnegada no es natural. Lo natural es buscar primero la felicidad como mujer, como ser humano y después lo demás. Y también, por ejemplo, acá lo que hablabas un poquito de dónde está este equilibrio, porque nos dice acá, yo opino que las mamás de antes, eso sucedía en las mamás de antes. Actualmente también hay muchas mamás jóvenes que son indiferentes a los temas de familia y los hijos, como si de pronto entonces fuera el otro extremo. Claro. También poner mi desarrollo personal, profesional, y de pronto ya no quieres tanto quedarte en casa o encargarte de los hijos. Entonces, diríamos, por ejemplo, que, bueno, sacrificar tu desarrollo personal también es otra de las características. Tú nos dijiste una, esta es otra. ¿Cuál es más, Silvia? Es que, bueno, yo ahí donde veo mucho el asunto es cuando la madre está cacareando todo el tiempo su sacrificio, verbal y directamente o indirectamente. Cuando ella se siente desgraciada, cuando chantajea esto que decía hace un momento Jorge, de cómo una madre abnegada está ganando muchísimo poder. Cuando su abnegación es le voy a poner así, es una abnegación tramposa, porque hay abnegaciones que no son tramposas, ¿sí? La abnegación tramposa diríamos que es yo me disfrazo de víctima para generar un chantaje que haga que tú hagas lo que yo necesito sin que yo te lo pida necesariamente de manera directa, pero logro tener más poder sobre de ti. Y ahí hay un dobleteo, porque parezco víctima, pero en realidad soy tirana. Claro. Y no se nota. ¿Sí? Entonces esa sería otra característica. Y cuando hablo de una abnegación y la otra, este ejemplo que ponía Francesca de Jesús, es muy distinto ser abnegado porque es parte de mi deseo, es decir, tener cierto sacrificio. Yo deseo la maternidad y deseo el bien para mis hijos. Entonces, claro que hay una parte de mí que voy a poner en bien de eso, pero no lo vivo en detrimento de mí o como ventaja para ejercer poder sobre los demás. A ver, entonces, lo que estoy entendiendo es que hay como diferentes posturas frente a la palabra abnegación. Entonces, podríamos hablar de que hay personas que son abnegadas, a ver si ustedes están de acuerdo, de manera positiva, y hay otras personas que son abnegadas de manera negativa. Hay unas que lo hacen y que sí se convierte en virtud la abnegación, y hay otras que se convierte en control. Mira, hay un... perdón, ¿quieres...? Sí, por eso es que hay que hablar de la diferenciación. ¿Sí? ¿Y qué es cuando la persona dice yo hago esto por mis hijos, yo me sacrifico, o lo hago y lo planteo de tal manera que se vuelve el control, que se vuelve el chantaje? Entonces tiene que diferenciar cómo se expresa. Ejemplo, una mamá que ella les pegaba a sus hijos y después decía, vean cómo yo también sufro por ustedes, y ella se pegaba frente a ellos para decir. Entonces ya había todo un chantaje, según esto una abnegación, y no había una toma de conciencia de lo que es el otro y de lo que es ella. Claro. Mira, yo tengo un ejemplo que a mí misma me sorprendió mucho leyendo un libro de Los Pieles Rojas, donde describen cómo enseñaban a los hombres a ser valientes, echados para adelante, honestos, les pedían mucho manejar la verdad,
que eso es algo que puede ir contra la abnegación, esta que toma sus ventajas, fortaleza, honestidad y abnegación. Y yo dije, ¿cómo abnegación? Pero esta abnegación es ser capaces de llegar al sacrificio por todos. Y eso implicaba una conciencia muy clara de la conciencia individual y de yo ser lo que soy con toda mi fuerza y no olvidar la conciencia de unidad colectiva. Claro. Y entonces, si yo necesitaba llegar incluso a morir, yo moría por el bien de todos. Claro. ¿Sí? Creo que ahí hace una diferencia muy clara. Sí, es como... Porque ¿cómo te imaginas un piel roja abnegado? Bueno, pues así. Claro. Y es lo mismo que así te imaginas a Jesús abnegado. Exactamente. Así, desde esa perspectiva. Perdón, nada más les quiero decir que en Twitter tenemos ahorita una encuesta. La abnegación es una forma de control, preguntamos. Y bueno, los datos, mira, ahí tenemos son 32 votos y las personas están diciendo, el 72% dice que sí y el 28% dice que no. Entonces, bueno, sí nos hemos dado cuenta, ¿no? Finalmente que sí es una forma de control, o por lo menos como se maneja en México, porque esto que estás diciendo es usada y es percibida. Es percibida como una forma de control. Pero a veces cuando las cosas son percibidas es porque así se están manifestando, ¿verdad? Porque así se están planteando. Y sí, porque de repente sí está esta parte que Sandy nos decía al principio de, ay, pero tanto quise por ti. Claro. ¿Cómo? No vas a venir el domingo, pero si me pasé toda la mañana cocinando para ti tu comida favorita. ¿No? ¿Cómo no vas a llegar? ¿Cómo no vas a llegar? Oye, pero bueno, tenemos un sondeo. Fuimos a la calle a preguntar, ¿cómo es una madre abnegada? Vamos a ver qué nos dijeron. Pienso, y tal vez esté equivocada, es aquella mamá que se dedica a sus hijos y que se esfuerza por darles lo mejor, aunque muchas veces se olvida de ella misma. Pienso que no hay madre abnegada, sino que somos madres responsables o irresponsables. Una madre responsable pues es la que se encarga de educar y criar a sus hijos desde que nacen. Inclusive desde el vientre tú vas educando a tu bebé. Y esa es una madre responsable. Irresponsable es una madre que deja que hagan los hijos lo que quieran. Y a veces la tomamos como abnegada porque decimos, mira cómo sufre con los hijos, pero fue la falta de educación y guía que les dio. Pues es una mujer sufrida, que aguanta todo. Que acepte todo lo que contrae un matrimonio, incluso en este sistema machista, golpes a veces, ¿no? Yo no me dejé y me divorcié. Dar todo por los hijos. Oigan, fíjense, a mí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿se hacen o se nacen abnegadas las mujeres? Eso es educación. Sí. La abnegación tiene una parte de generosidad, que es algo muy positivo, que nos lleva, por ejemplo, a ser personas que nos comprometemos con cierto trabajo. Yo he sido maestra por 27 años. Sin una abnegación a la educación de los y las otras, no hay un buen maestro, no hay una buena maestra. Pero hay una parte de la abnegación, sobre todo en el caso de las madres, que es parte de la educación misógina, una verdadera forma de odio a las mujeres. Tú solo sirves si eres el tapete que tus hijos pisan. Y eso implica que en realidad no puedes escogerlo, debes serlo. Y al serlo te vengas sobre las personas que aparentemente, para las cuales aparentemente das todo. Te despiertas a las 4 de la mañana, te quitas el pan de la boca, los llevas a la escuela caminando porque pues no hay para la gasolina, no hay para el camión, no hay para la bicicleta, no los dejas libres nunca porque no miras, camina. No les enseña entonces a vivir en el mundo, porque yo soy tu mundo, y hay un momento determinado que esta educación se repite generación tras generación y repite sus dos lados negativos. La absoluta incapacidad de los hombres de manejarse en la vida cotidiana como personas libres y la absoluta incapacidad de las mujeres de ser y dejar libre a los otros en las relaciones afectivas. Claro, importantísimo. Es una mezcla ahí macabra, caray, ¿no? Macabra. ¿Sí? Francesca, pero también es hacia las mujeres, o sea, la madre también. Sí. Y en esta parte hay que diferenciar si lo hace primero todo por los hijos
o lo prepara para después cobrarlo. Es decir, soy abnegada y después cobro, o lo preparo para después también lo estoy... A ver, Jorge, y en esto que estás diciendo a mí me surge una duda, porque si nosotros estamos metidas en una sociedad que desde que nacemos, ese es el patrón que estamos viendo, ese es el modelo de mujer que te dicen que tienes que ser, y ese es el modelo de mujer que tú como hombre ves, y que se supone que así tiene que ser tu mamá y así tienen que ser tus hermanas, y el día de mañana la pareja que tú elijas pues tiene que ser igual. Claro. Entonces, bueno, ¿en qué momento realmente estás maquilando para hacerlo de manera, o sea, yo creo que en el dolor de la acción es cuando vienen estas reacciones, en el dolor de la acción es cuando viene, cuando me lo cobro, pero ¿tú crees que es consciente? O sea, que dices, lo voy a hacer así para que entonces mañana yo tenga beneficios Socialmente secundarios. se prepara como lo estaba mencionando Francesca, pero hay también variantes donde ya después pasa a otra cosa. ¿Cómo qué? Cuéntanos. Pues como el ejemplo que decía yo de la mamá, que ella pegaba, controlaba y después ella se pegaba a sí misma y sabía, decía, entonces vean cómo me maltrato. Parecía que ella estaba siendo abnegada, pero ya había una cosa más preparada de un daño doble. Claro, pero por ejemplo, en este ejemplo que pusimos ahorita de, bueno, yo te hice la comida, o sea, no hay una creencia real de, bueno, es que sí me estoy sacrificando, sí. no tendría ahí yo que tener una respuesta. Ahí es un reconocimiento. Es que ahí justamente de los padres es como una cascada. Cae esa generosidad en los hijos y los hijos a sus hijos. No puede venir de regreso porque por eso se trastoca tanto, no solo la familia, sino la sociedad, ¿sí? Porque imagínate, tiene que venir de regreso porque soy tu madre, tiene que ver muchísimo con una deuda que voy a cargar, con muchas culpas que se van a generar, porque entonces yo, ¿qué tan generoso soy con mi madre? Que me dio una buena parte de la vida, mi papá me dio el otro cacho, pero ella me dio la vida, me gestó, me cuidó, me crió, y resulta incluso que hay hijos que no pueden dejar a la madre porque ¿cómo la voy a dejar sola? ¿Sí? Claro. Entonces hay deudas y culpas que los hijos van cargando y luego se van a hacer sus familias y no pueden separar. O sea, todos estos problemas de envidias, de competencia entre las familias que se forman nuevas y desprenderse de la familia de origen tiene mucho que ver con esto. ¿Cuáles son las lealtades a la familia de origen que tienen que ver con las normas que pusieron mamá y papá? Porque son los dos. Y ahí está muy trastocada la claridad de las normas o de lo que vale la pena que tendría que poner papá y mamá. Y lo que está muy desbalanceado es la norma y el deseo. Venimos de una historia donde la norma aplastó al deseo. Y entonces de pronto no sabemos cómo equilibrar las dos cosas, porque lo que equilibra es no dejar que el deseo sea reprimido y normar las cosas de acuerdo a que todos podamos fluir en nuestros deseos en la vida. Que ahorita nos ponen algunos ejemplos. A ver, sí. Justo este ejemplo que gracias por compartirnos, una mujer nos dice, soy ama de casa, tengo 2 hijos, mi sueño es salir un día a tomar un café con mi amiga y que mi esposo se encargue de los hijos. Él es medio machista y no es de la idea de que yo encargue a mis hijos por un momento para darme un tiempo. Fíjense, ahí es lo que estás diciendo del deseo. Ella desea ir con su amiga. ¿Por qué no llegar a un acuerdo en donde las reglas puedan solidarizarse con ese deseo? Claro, porque lo que está ahí mezclado sería lo que te toca, ¿no? A ti como mamá te toca estar aquí. Y a los hombres les han educado mucho para bloquear lo emocional y para que se pongan con una actitud dominante ante el amor, ante la vida y no sensible. Pero y ante el deseo femenino. Y ante el deseo femenino. Al paso de los años, si no es, ahorita es un café, pero al paso de los años son muchas situaciones a las que vas a renunciar como mujer y en las que a lo mejor ahorita lo estás haciendo de forma voluntaria, pero después toda esta frustración, todo este enojo, pues se verá reflejado en la educación hacia los hijos. Sí, que justamente es eso. O sea, en un principio, por eso yo hablaba como de esa renuncia voluntaria. Cuando uno desea ser madre, cuando mujeres desean ser madre, sí hay una renuncia voluntaria. O sea, bueno, esperaría que conscientemente sabes que vas a renunciar a tu tiempo, al sueño, a comer, ¿no? A toda esta parte de crianza, junto con el hombre, por supuesto. Pero inevitablemente hay una relación muy estrecha de la madre con sus bebés, con sus hijos, ¿no? Entonces, sí hay un peso muy fuerte ahí. Se espera que después esta separación
vaya nuevamente devolviéndome mi deseo como mujer, mi independencia, mi libertad, mis propias metas, mis propios objetivos, y se esperaría idealmente que de la mano de la pareja yo como hombre vaya pudiendo retirarle o ayudando a contener toda esta cuidados de los hijos para que entonces ella pueda retomar su individualidad. Sin embargo, a mí como hombre quizá me conviene que no seas tan individual como antes lo eras, ¿sí? Y entonces ahora puedo utilizar los hijos como esta especie de, no, o sea, ¿quién va a cuidar los hijos? No hay mejor cuidados que los maternos, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si no trabajas dentro de los siguientes 5 años mientras van creciendo, mientras le damos como toda esta parte emocional? Y claro, yo ahí me voy saliendo con la mía, a costa, por supuesto, del sacrificio. Sin embargo, también hay que ver este otro punto que me ha tocado revisar de pronto en consulta, y que es la madre que ya no quiere de pronto volver a retomar toda esta parte de lidiar con la vida, del trabajo, de la corredera, y entonces también asume de manera voluntaria el me quedo en casa, me muestro como una madre abnegada, ¿no? Porque también hay un beneficio ahí, y entonces soy la madre que sacrificó todo, incluso su vida profesional y laboral en aras del bienestar de mis hijos. Claro, hay estas dos posturas, ¿no? Eso es como importante entenderlo. Y bueno, nos vamos a ir ahorita a un corte, y regresando vamos a ver, por supuesto, más material, y también me gustaría saber cuál es la diferencia entre niños y niñas. O sea, si se les trata de manera diferente con respecto a la educación de la abnegación. O sea, ¿qué se les dice a los niños y qué se les dice a las niñas? Es muy importante saber la diferencia. Mi Sandy, una preguntita más. Nos dice aquí Verónica, la abnegación va de la mano con la sobreprotección de los hijos. También dicen que las mujeres aprenden la abnegación de las propias madres. Es parte de la manipulación de algunas madres, algunos se compran esa idea. Mamás sufridas que después del divorcio no tienen otra pareja por los hijos, pero que a largo plazo generan culpa en ellos y ellos cargan con todo esto. Mamás abnegadas que lo hacen por las ganancias secundarias que obtienen. Todo esto nos está diciendo el público. Continuamos, muchas gracias por todos sus comentarios, todo lo que nos están dejando en redes sociales, por sus llamadas, y los invitamos a que sigan participando el día de mañana con el tema Aprender a decir no. ¿Qué tal cuando hay algo que no queremos hacer, que no nos convence, nos sentimos comprometidos, incluso con el tema del día de hoy, cuando la familia ejerce esta presión y nosotros por alguna razón no podemos o no sabemos cómo decir que no? Hay que aprender a hacerlo de forma asertiva, por eso mañana vamos a escuchar herramientas para poder poner límites, como les decía, de forma asertiva y descubrir por qué nos da miedo o por qué a veces es difícil decir que no. No se lo pierdan, mañana, miércoles, y vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy. Estamos hablando de la abnegación y justamente se comentaba hace rato cuando muchas mujeres desean continuar con su vida laboral, su vida profesional, su vida personal, pero por alguna razón no pueden. El mismo sistema, la familia, se los dificulta o se los impide. Vamos a ver el siguiente testimonio para retomar este tema. Tengo 2 hijos, uno de 22 años y el otro de 18 años. Cuando yo era joven, mi sueño era ser médico. Me metí a la escuela de medicina, en la escuela superior del Politécnico. Llevé a cabo mis estudios durante un tiempo. Me vi frustrada, ya que queda de ver una de mis materias. Cuando me llega la noticia de que realmente volví a ser aceptada dentro de la escuela, yo ya estaba embarazada y la verdad pues como que para mí fue traumante y muy decepcionante porque pues ya no pude realizar mi sueño de seguir estudiando lo que a mí me gustaba, ¿no? Llegar a ser un médico. Cuando yo le digo a mi esposo que me dé la oportunidad de volver a estudiar, él me dice que no, que como en las piñatas, ¿no? Ya tu tiempo se terminó y pues ni modo. Yo con esa respuesta de mi esposo me sentí traumada, me sentí desesperada, como que mi vida se había agotado en ese momento como estudiante. Me dirijo hacia mi mamá, me da la pauta y me dice: hija, pues vete, cuando nazca tu bebé yo te lo cuido, yo me hago a cargo de todo. Yo lo pensé a nivel matrimonio. ¿Por qué? Porque yo decía, si yo sigo estudiando me va a causar un problema, y pues, o sea, lo dudé y la verdad, pues decidí dedicarme al hogar, dedicarme a mis hijos, a cuidarlos. Lo que yo gané al dejar mi sueño
sueño fue la realización de criar hijos y tener una familia, pero pues sí ha sido bonito, pero para mí no ha sido una total satisfacción. Yo sí me considero una mujer abnegada debido a que el día de hoy lo medito y lo pienso, y la verdad pues siento que sí me dejé llevar en una situación donde debía haber elegido yo y no dejarme mandar por un esposo, porque era mi vida y era mi sueño lo que yo quería. Muchísimas gracias por este testimonio y bueno, creo que este testimonio tiene como el ejemplo muy claro de todo lo que hemos estado platicando, ¿no? Cuando ella dice, bueno, es que le pedí permiso de volver a... Es que, ay Dios mío, el término empoderamiento a mí no me gusta mucho, les digo por qué, porque hay un significado de empoderamiento que es justamente darle poder al otro. Y me encanta el testimonio de la señora porque habla mucho que ella pudo haber decidido distinto. Y sin embargo ella ahí le estaba dando al otro aparentemente el poder de decidir, pero lo que ella estaba haciendo es plegarse a lo que él le decía, y esa es una decisión suya. El poder nunca lo perdemos, pero lo ponemos al servicio de cosas que se van en nuestra contra. Por eso si alguien se tiene que empoderar es una misma con una misma. Nadie va a venir de fuera a darte el poder. No, por supuesto. Y yo creo que hay mujeres, yo hice mi carrera en 8 años, precisamente porque estaba teniendo hijas. O sea, hay muchas mujeres que vivíamos de lo que trabajábamos, trabajaba a mediodía y el otro rato hijas y en la noche a estudiar. Yo también. O sea, hay muchas mujeres Nos que... partimos en 20. Pero ciertamente esto también ventanea un sistema que está muy descolocado, porque creo que nosotros tuvimos suerte de poderlo hacer y ganas. Pero hay muchas mujeres que dadas las condiciones, yo creo que hay condiciones muy severas, donde pero hay mucha pobreza. Por hacerlo, Silvia? Yo sí me recuerdo peleando. No tuve que pelear con nadie porque nadie se me atravesó para decirme no. Más bien fue un esfuerzo muy grande personal. No, yo creo que fue un esfuerzo muy grande, pero sí es un pleito. Para mí sí fue un pleito, yo también lo comparto contigo, con ustedes lo comparto. Para mí fue un pleito en el sentido de oír a la sociedad decir, es que ahorita te toca cuidar a tus hijos. Claro. Y de repente oír a mi familia cercana y a mi esposo en ese momento también diciéndome, pues no, y yo, pues sí, lo voy a hacer, ¿no? Y todavía cuando yo terminé la carrera le dije, bueno, ahora voy a trabajar, y me dijo, no, hombre, si ya te di permiso solo de estudiar, trabajar ya sí no te doy permiso. Ahora lo respeto y todo, pero fue una de las razones por las cuales yo dije adiós, porque, o sea, sí tenemos que pelear aún cuando la mujer tiene la seguridad y todo, tienes que pelearlo. O sea, muchas veces sí, hay una cosa que a mí me impresiona del trabajo que hago. Yo en la mayor parte, yo no soy psicóloga, pero vivo escuchando gente para entender cuáles son sus ideas. Y entonces hago mucha entrevista de corte antropológico-filosófico. Y debo decir una cosa, las mujeres que son buenas madres, muchas veces son buenas madres porque no tienen pareja. Entonces dejan libres a sus hijos. Lo peor ¿Qué sería ser buena madre? Son buenas madres, es decir, cuidan generosamente a sus hijos y los dejan libres porque necesitan el tiempo de la libertad del otro para hacer lo que deben hacer. Y lo que deben hacer es prepararse para enfrentar una sociedad. Yo ahora estoy entrevistando a mujeres migrantes que cruzan por México conscientísimas de los peligros que significa cruzar un país tan violento. El 70% de ellas serán violadas en ese trayecto y lo saben. Y sin embargo enfrentan esa necesidad porque tienen otras necesidades. Escaparse de la violencia absoluta en sus países, en sus comunidades, a veces en comunidades mexicanas también, y la otra es tener una ganancia mayor de la que pueden tener. Bueno, estas mujeres, cuando migran con sus hijos, son cuidadosas, amorosas con ellos, y no los sofocan, y los dejan libre al mismo tiempo, porque no pueden hacer todo, y no hay nadie sobre ellas que las obliga a portarse mal. Es decir, a portarse como, siéntate ahí, no hagas nada,
y quédate como una abnegada madre esperando que el otro tenga una necesidad. O sea, tú dices que el conjunto, o sea, la idea del matrimonio, digamos, el tener a una pareja, en este caso un hombre, ¿no? Porque hay muchas formas de tener pareja, pero tú dices que esa conjunción es la que hace a muchas mujeres convertirse en mujeres abnegadas. Sí, la relación... Bueno, una vez, ahora no me acuerdo la cita exacta, pero leí un análisis por el que para las mujeres es para las mujeres que trabajan y que trabajan con responsabilidades fuertes en sus respectivas áreas, es una pérdida de tiempo mucho mayor tener una pareja que tener 3 hijos. Que con 3 hijos la manejan muy bien. Aquí a mí me gustaría también visibilizar el otro lado, en donde hay parejas que son buenas parejas. Claro. Porque ahí sí yo voy a defender a mi pareja. No digo en que donde no hacen equipo, ¿no? Claro. O sea, también pero ahorita, sí, no, bueno, obvio, pero eso no produce una mamá abnegada. No, Sandy. pero ver cómo, yo ya me estoy poniendo del lado de la solución tal vez, en donde tal vez el sistema podría cambiar si también la pareja entra al quite y donde no escucháramos estos testimonios en donde la mujer le tiene que pedir permiso a la pareja pero para ir por un café. Es que ahí yo creo que se centran las ventajas que ambos obtienen de la abnegación en este sentido, ¿sí? Y es un poco de las que ya hablaba. Mi ventaja como hombre será que no voy a poner en riesgo mi relación por una mujer que se va a trabajar y que pueda conocer otras parejas u otros hombres. Es un poco el temor, o mucho el temor machista, ¿no? Claro. Entonces no trabajes, quédate en casa, y si mis hijos te anclan o nuestros hijos te anclan, mucho mejor. Hay una ventaja ahí fuerte, que yo creo que da pie a toda esta conducta machista. La otra ventaja también del lado de la mujer, es la que yo mencionaba también, en no moverme, en acomodarme aquí en la hamaca, en quedarme cómoda y evidentemente entonces exigir que sea el otro quien venga y quien provea. Y yo creo que ahí en esas dos es donde se centra mucho esta abnegación enfermiza de la que hemos estado mencionando acá. Es que aparte también yo creo que uno de los puntos que habría que poner sobre la mesa también es lo económico, ¿no? O sea, porque también hay de mamás abnegadas a mamás abnegadas, claro, ¿no? Entonces, también económica, cuando tienes mayor dinero, pues tu forma de ser abnegada también es una forma diferente. Yo he escuchado a mujeres decir, uy, me encantaría ser como tú que no haces nada, pero te la vives en el club, ¿no? O te la vives en masajes, o tienes a miles de personas que te hacen todo. Entonces, hay de abnegación a abnegación. Exacto. Oigan, salieron a la calle mis compañeros y preguntaron, ¿una mujer debe renunciar a sus deseos y necesidades cuando se convierte en madre? Vamos a ver qué dijeron. La verdad no se renuncia a nada, todo hay un tiempo y hay un espacio. Porque entonces pierdes tu identidad como mujer. Porque antes que madre es mujer, tenemos necesidades físicas y de todo aspecto y hay que cubrirlas también. Claro, hay que echarle más ganas a la vida. Porque primero están los hijos, la pareja. Pues sí, tiene mucho compromiso el ser madre y más si el marido resulta inútil, entonces tenemos que hacer todo por ellos. Hay una venganza. Y hay bueno, es interesante ver lo que están diciendo, ¿no? ¿Quieres hacer un comentario? Sí, es que hacer todo por ellos es primero ser yo una mujer completa. Si yo logro hacer eso y transmitirle a mis hijos el valor de la vida, un poco lo que decías, que es ser una madre buena. En estos libros de los indios decían que si había algo espectacular en las mujeres indias, era en su capacidad para formar a un nuevo ser, hombre o mujer. Pero eran mujeres que estaban muy conectadas con sus emociones, que transmitían fortaleza, honestidad, trabajo, lealtad, gozo de la vida, y les enseñaban que eran hijos de la tierra. Y eso implicaba que no eran los centros de la familia, hablando de los hombres y de cómo eso ha debilitado a los hombres. Porque también hay un libro de un italiano, por cierto, Recalcati, un psicoanalista lacaniano, que tiene un libro que se llama ¿Y qué quedó del padre? Por esta debilidad que se ha generado y que tiene que ver con el machismo. El machismo es debilidad. Sí, por supuesto. ¿No? Entonces, creo que ahí había varios ahorita de los testimonios que vimos, había unos que decían hay que darlo todo por ellos.
quién sabe qué quiere decir por esa frase, pero temo que sea lo peor. ¿Y qué es Sí. hacer todo por ellos? Exacto. Porque les comentaba yo y les digo un comentario del público de una mamá que dice, yo me arrepiento de haber hecho de mi hijo un inútil, que a sus 20 años no sabe ni siquiera lo que quiere estudiar, ni lo que quiere hacer con su vida. Así decía tal cual el comentario. Y les aprovecho para leer algunos otros. Nos dicen, qué buen tema, la abnegación es una postura que aceptamos para cambiar nuestra vida y en realidad si nos sometemos o nos someten, en ambas partes es cuando hay amor, cuando lo permitimos. Después dice Beatriz, mi mamá literal fue una esclava toda la vida, no salía, no tenía amigas porque mi papá se molestaba. Mi hermano y yo ya nos casamos y ahora que ella se jubiló sentía culpa de salir a tomar cursos o ir a ver a sus amigas porque cómo iba a estar fuera de su casa. Ya le pasó, pero le costó mucho trabajo liberarse. También nos preguntan si la abnegación sucede desde la relación de pareja y se transmite hacia los hijos. También una mamá nos dice, como mamá y con la experiencia puedo decir que no podemos anteponer a los hijos para cumplir nuestros objetivos. Yo puse un negocio en casa, no descuido a los niños y aparte de trabajar estoy estudiando y los llevo conmigo. Aquí varios comentarios así de ejemplos en donde se puede lograr un equilibrio. Y aquí hay uno que me parece también difícil, grave. Dice, mi hijo tiene 15 años, me agrede físicamente y verbalmente, me trata mal. Dice que es lo que me merezco. Yo tengo 3 años jubilada y vivo sola con él. Golpea, rompe a puñetazos, rompió la puerta de mi recámara y pide ayuda si hay algún lugar a donde la puedan canalizar o ayudar. Digo, esto ya es un extremo, se salió hacia un extremo de violencia, pero me parece importante decirle, la niña de 20 años que dice que pero había hecho nos sirve, por ejemplo, para identificar cómo de pronto ahí se pierde la línea entre lo que es una mujer abnegada y una mujer violentada. Sí. O sea, es el perfecto ejemplo en donde de pronto damos la violencia como un ingrediente de la abnegación. ¿Y cómo se da ese brinco? ¿Por qué sucede eso? O sea, porque sí, Sandy va a leer varios que están en ese sentido. O sea, ¿por qué de repente pasa a ese grado tan lastimoso? Pero nada más porque me parece importantísimo. Dice, mi hijo me agrede y dice que lo merezco. Entonces pareciera que la mamá se queda en esta postura, me lo merezco, soy mala mamá. Bueno, él lo cree. Y ella también, él lo cree y ella también, pues, porque, o sea, ella se pone en una situación también de víctima al permitirlo. Sucede? Habría que ver cuál puede ser la idea de esta mujer que cree que merece ser castigada y que le da incluso la permisión. Y había que Su hijo cree que lo merece. Son dos personas diferentes. Sí. Su hijo le dice a ella que ella se merece ser castigada. El caso de la señora, obviamente, como dice Eduardo, es un caso de violencia intrafamiliar. Es muy doloroso hablar de todo tipo de violencia intrafamiliar y cuando se trata de violencia ejercida por hijos varones, es un tabú terrible porque la madre abnegada prefiere a los hijos varones sobre las hijas mujeres en la mayoría absoluta de los casos. Por lo tanto, vive una doble frustración cuando aquel que le debería devolver todo el sacrificio, en lugar de hacerlo, la golpea y la rebaja. Oye, Francesca, o sea, la mujer considera que el hijo hombre es el que le tiene que devolver el sacrificio más que las mujeres. ¿Sí hay una cosa ahí de género? ¿Quién sabe? Sí hay algo. ¿Sí? No es tan... La madre abnegada es abnegada por rol, pero esa abnegación se vuelve infinitamente menos responsable de lo que se hace en la tradición de servir al hombre, que es la tradición de la sociedad patriarcal. Entonces, la madre abnegada sirve al hijo varón y enseña a las hermanas a ser hermanas abnegadas en la preparación de ser madres y esposas abnegadas. Entonces, es una educación que viene arrastrándose y que carga con esa característica. Yo sé de un círculo de estudios, desgraciadamente no en la Ciudad de México, de madres violentadas por sus hijos, hombres, violentada en todos los sentidos, víctimas de violencia sexual, entre otros casos, que han roto el tabú
del hijo maravilloso o del hijo terrible que me tocó porque Dios me lo mandó. ¿Qué podrían es hacer? la sociedad Sí, que ¿qué lo podrían construye. hacer las mujeres que de repente hoy por primera vez están escuchando, tal vez, que están metidas en ese nudo en el cual, pues sí es cierto, yo fui abnegada y pensando, yo creo que un poco creen, es que cuando yo sea grande, él me va a cuidar. O sea, él me va a regresar el sacrificio y va a ser también el proveedor de mi vejez, ¿no? Entonces, ¿qué podrían hacer esas mamás? Sí, adelante, Juan. Bueno, yo he trabajado y fundé un centro de atención psicoterapéutico para mamás que maltratan a sus hijos. Entonces, y de ahí tengo un libro, dice, cuando los vínculos afectivos derivan en maltrato. Entonces, hay que ver qué se les enseña a los hijos, cómo se les transmite, qué sucede, ellos cómo lo procesan y cómo los vínculos se establecen. Porque una vez que un hijo golpea a una madre, se ha perdido algo más allá que a veces puede rayar hasta en la patología, ¿sí? Y en ese sentido habrá que ver esto. Y ahora, regresando al punto de la abnegación, yo lo veo como un caleidoscopio. Son muchos rubros de los que hemos estado hablando. Sí es cierto que debe haber, Silvia habló de empoderamiento, yo hablaría de una valoración. Que digo, como sí, claro, entonces, hermanas. esa valoración que te permita decir lo que tú eres, que tenga tu identidad y que te permita decir, no voy a ser madre abnegada, a lo mejor voy a ser altruista y esa es mi decisión, mas no voy a ponerlo, si bien es social y es inconsciente, también siempre hay una ganancia, pero no veamos la ganancia como alguien que está aprovechando, pero sí veamos como un desarrollo y creo que hay que ver que las madres, su identidad, su valoración, y ya a través de su identidad, su valoración, y de los hombres, pues hay de chile, de dulce, habemos de todo. ¿Sí? Como las mujeres. Pero Como también las que mujeres. entender que no es perpetuo, ¿no? Esto cuando en la encuesta mencionabas, preguntaban si deben de renunciar, yo insisto en que sí, de manera temporal, ¿no? Hay momentos, Hay momentos muy claros de renuncia, económica, de tiempo, de placeres, de diversiones incluso. Pero la diferencia también sería que es consciente, ¿no, Eduardo? Claro, exacto. O sea, ser Y muy es consciente, deseado, por eso y mencionaba es que es deseado. Exacto. y además tiene un periodo también. Es decir, llegará un momento en que los hijos vayan creciendo y entonces ya no necesitarán tanto de nuestro tiempo, ya no necesitarán tanto, aunque estaremos ahí, por supuesto, en sus dificultades, en los problemas que de pronto tengan como guías, como acompañantes, pero no haciendo las cosas por ellos y no resolviéndolos, que es ahí donde otra vez vuelve como esta parte de abnegación total, de sacrificio ferviente, ¿no? Esa parte tenerla muy clara, evidentemente, para no caer en una abnegación permanente, ¿no? Claro. Perpetua. Oigan, fíjense que preguntamos otra vez en las redes, ¿qué valores debe tener el padre mexicano? Vamos a ver la encuesta, miren, de 21 votos es proveeduría, empatía y sensibilidad. Y bueno, ¿qué valores debe tener el padre mexicano? Me llama mucho la atención que en este momento están poniendo empatía. Yo estoy convencida y tal vez sin temor a equivocarme, que en otro momento hubiera sido proveeduría, ¿no? La número uno. Ahora ya está empezando a verse también la importancia de otro tipo de valores en los hombres también, Sí, a eso ¿no? me refería hace ratito yo, justamente en el constructo de la pareja, ¿no? Que ya hay distintas formas de pareja. Sí, Claro. pero a mí esa respuesta me da otra lectura. ¿Cuál? Cuando yo pregunto qué valores debería tener, es los que no tiene. Ah, tienes razón. Tienes razón. Es un buen decir, es punto. lo que deseo que el otro tenga porque no se lo encuentro. Claro. Y claro, la gente quiere mayor empatía de los hombres, mayor empatía de las otras mujeres, mayor empatía de la sociedad, mayor empatía del Estado. Hay pero una ¿no consideras, enorme Fran, cantidad de problemas que serían resueltos con una escuela realmente buena, gratuita, de alta calidad, que permita, por ejemplo, el tiempo del trabajo con seguridad de que estás en una escuela pública, gratuita, laica, donde no le enseñan horribles valores de abnegación desde otro lado, ¿no? Y no son resueltos. O sea, tú dirías... Yo creo o sea, que un Estado funcionante ayuda. Desde esta visión
Tú eres de Italia, ¿no? Y son 40 años que vivo en México. Ah, ok. Pero tienes otra, es una visión también un poquito global, mixta, sí, ¿no? Sí. O sea, tú consideras que, bueno, pues sí, las escuelas deberían de cambiar la forma como se educa, porque está permeado por la religión en México. Pues la mayoría de la gente que tiene 2 pesos y la mayoría de las madres abnegadas hacen un esfuerzo enorme, no se compran zapatos para mandar hijos a escuelas privadas porque le cumplen un horario mayor de cuidado y las niñas y los niños no estarán en la calle expuestos a peligro. Este gasto suplementario que significa la escuela privada, pero que te tienen los hijos hasta las 4, las 6 de la tarde, es parte de un trabajo de abnegación y de soledad de las madres. Al mismo tiempo te doy todo y me quedo sola. ¡Wow! Y eso impide que haga otras cosas. Claro, bueno, aquí yo creo que se mezclan otras cosas que yo alcanzo a percibir, que bueno, finalmente, desgraciadamente en México, hay más prestigio supuestamente en escuela privada, aunque ni siquiera revises la matrícula, que en una escuela pública. A mí eso me da mucha pena, porque la verdad es que deberían de ser las escuelas públicas las que tuvieran mejor prestigio. Y el Estado debería de proveer una súper calidad para todos nosotros, porque eso es nuestro derecho. Pero desgraciadamente esa es otra de las cosas a las que nos enfrentamos en México. Además de esto que dices, claro, pues si la escuela no me va a dar los horarios que necesito para trabajar, para mantenerlos, bueno, pues entonces voy a buscar la alternativa que es tenerlos en otro lado. Se vuelve un círculo, ¿no? Se vuelve un donde círculo tengo que trabajar para pagar tu educación y donde no te veo. Y donde además entra el juego de la medicina, si debo pagar también el pediatra en lugar que ir a un médico de barrio que está cada 5 cuadras, como es en la mayoría de los países donde la medicina es proveída, es ofrecida por el Estado, es parte de su deber. Sí. Oigan, y quiero aclarar que no es que las escuelas públicas sean malas en México, es la percepción. Es la percepción, porque nosotros sabemos de escuelas maravillosas, públicas, pero desgraciadamente es la percepción que tenemos que cambiar y que es equivocada. Sí, totalmente de acuerdo. Quisiera regresar a ese punto de la empatía, porque es algo esencial, pero empatía significa tomar en cuenta al otro, ¿sí? Y saber lo que piensa. Entonces, cuando uno pregunta y el otro contesta, el otro existe. Y creo que lo que falta de los padres es saber escuchar, que los hijos existan, que la esposa exista, y entonces empezaremos a valorarnos más. Oye, pero sí nos habla de un cambio de mentalidad, creo, porque yo insisto, yo estoy segura que en otros años la gente ni siquiera hubiera pedido empatía, aunque no exista. Hubiera seguido pidiendo, no se le hubiera ni cuestionado, hubiera seguido pidiendo proveeduría, porque esos son los roles que antes teníamos como muy fijos, ¿no? Y ahora, bueno, a mí me da esperanza que se esté como un poco cambiando. Se observa, ¿no? Ahora ya se empieza a observar, se empieza a mencionar. Miren, y justamente sí yo noto también en las llamadas del público diferencia entre los comentarios de las señoras mayores que hoy son abuelas, en donde su vida fue dedicada a los hijos en la mayoría de los casos, y a las mamás actuales, en donde ya tienen más oportunidades, por ejemplo, laborales. Nos dicen aquí, mi mamá es muy abnegada, quiere ayudar tanto que mientras, en lugar de hacer un bien, hace un mal, pues hace irresponsables a sus hijos. Tanto que dejó su vida propia y a los 76 años sigue queriendo solucionar los problemas de sus hijos. Todo lo dedicó y lo volcó hacia ellos. También otro comentario de un testimonio dice, hoy día también existen abuelas abnegadas y sacrificadas. La familia de cierta forma las venera y yo noto que hay una gran necesidad de control porque no han sabido ocuparse de ellas mismas y tratan de vivir a través de la vida de los otros. También nos dicen, muy buen tema, cargado de la visión machista. Hay una falta de respeto a uno mismo y sobre el amor individual. No se puede culpar a nuestras madres de ser abnegadas, era la forma de recibir el respeto social, aunque nunca lo vieran o lo sintieran. Claro. Oigan, y vamos a ir a un corte, pero regresando a mí me gustaría saber también los efectos en los hijos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con un hijo? ¿Cuáles son las emociones que surgen en él y cómo las expresa cuando tiene esta situación en la familia? Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza.
¿Te has puesto a pensar qué significa la abnegación? Es una palabra muy interesante porque la persona abnegada se niega el derecho a decirle no a los intereses, deseos y pasiones de otra persona para asumirlos como si fueran propios. La abnegación, en este sentido, es una forma de sacrificio en la medida que estamos entregando nuestra identidad y nuestra persona a un tercero, sea persona o poder, al cual consideramos superior. Silvia Cobian, psicoterapeuta individual y de pareja, nos dice que abnegar es sacrificarnos en aras de algo o alguien que consideramos superior, como en algunos casos se entiende el amor por los hijos. De hecho, ¿sabías que la abnegación y el sacrificio están relacionados? Y es que cuando nos sacrificamos por algo o alguien, adquirimos un grado de sacralidad. Pero ojo, y esto no lo debemos olvidar, tanto en la abnegación como en el sacrificio hay un movimiento donde uno gana y el otro pierde algo. Ningún sacrificio se hace sin esperar algo a cambio. ¿O tú qué opinas? Estamos de regreso y les pedimos especial atención en este segmento de todos los martes, en donde les mostramos imágenes de personas que han desaparecido y que sabemos que con su ayuda pueden tener una oportunidad de ser encontradas, de ser localizadas por sus familiares. Por favor, tomen nota y recuerde que los teléfonos a donde se puede comunicar están apareciendo en su pantalla para cualquier información. La primera imagen es de Néstor Giovanni Apolonio Flores, quien se extravió en el trayecto de Reynosa de Tamaulipas a Monterrey. Esto el 6 de agosto de este 2019 es Néstor Giovanni Apolonio Flores. Siguiente imagen es de José Cruz Espinosa Valle, quien se extravió también en Reynosa, Tamaulipas, el 30 de agosto del 2017. Le repito su nombre, José Espinosa Valle. Siguiente fotografía es de Norma García Cortés, quien se extravió, fue vista por última vez en el conjunto habitacional Paseos de San Juan, en el municipio de Zumpango de Ocampo, en el Estado de México. Esto el pasado 16 de agosto. Les repito, el nombre es Norma García Cortés. Siguiente foto es la de Rodrigo Dávila Estrella, quien se extravió en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 1 de septiembre del 2018. Es Rodrigo Dávila Estrella. Continuamos con la foto de Cristian Ismael Escobar García, quien se extravió en la colonia Santa María del municipio de Coyoacac, en el Estado de México, el 12 de agosto de este 2019. Es la imagen de Cristian Ismael Escobar García. Continuamos, ahora vamos a ver a Andrea Elizabeth Mendoza Monroy. Fue vista por última vez en la colonia Ojo de Agua, en la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México, el 22 de septiembre de este 2019. Andrea Elizabeth Mendoza Monroy. Y por último vamos a ver la imagen de Guillermo González Villanueva, quien se extravió en Colonia Electricistas, en la alcaldía de Azcapotzalco, en la Ciudad de México. El 27 de septiembre de este año fue visto por última vez. Es Guillermo González Villanueva. Muchísimas gracias por su atención en esta parte, en este segmento del programa, y vamos a continuar con nuestro tema. Adelante, Cris. Claro que sí. Bueno, ya estamos de este lado con el público y aquí tengo, ¿cuál es tu nombre? Marisela Hernández Aguilar. Marisela Hernández y... Dominga Dolores Aguilar López. Dominga Dolores. Tengo aquí a mamá e hija que nos van a platicar un poco cómo vivieron la situación. Dominga, ¿tú te consideras que fuiste una mamá abnegada? No, no fuiste abnegada. No, yo muy trabajadora para mantener a mis hijos. Ok. ¿Tú no sientes que sacrificaste tu vida? No. No. ¿Tú qué opinas? No, también yo opino que mi mamá fue y ha sido una madre responsable, no abnegada. No abnegada. ¿Cuál sería para ti la diferencia? Pues en que pues no sacrificó así que muchas cosas, sino cumplió con sus obligaciones. Oye, ¿tú sí sientes que hiciste sacrificios por ellos? No, mi obligación era mantenerlos. ¿Era tu obligación? Sí, mantenerlos porque yo ¿Estabas tú sola? Sí, porque los maridos se lavaron las manos. Okay. ¿Cuántos hijos tuviste? 3 mujeres y un varón. ¿Y tu obligación era mantenerlos? ¿Y la obligación de ellos no era también mantenerlos? No, porque se fueron. Porque se fueron. Bueno, era, pero no la... Pero, o sea, ¿no consideras que también era su obligación aunque se hayan ido? Pues sí, pero pues si se van, ¿dónde los busco? Pues eso es un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Como que las mamás nunca haríamos algo así. No. O sea, tú no dices, eso es lo que me toca, eso es lo que me tocaba. Sí, exactamente. Oye, ¿y qué ganancias tuviste
de hacer eso? Ay, que tengo unas buenas hijas, un buen hijo. ¿Te sientes contenta? Sí, contenta. Ok. ¿Y tú eres mamá también? Sí. ¿Y tú cómo vives tu maternidad? Pues yo también siento que cumplo con mis obligaciones y ¿Cuáles son tus obligaciones? Bueno, cuando estuvieron chicos los cuidé, traté de ser la mejor mamá posible. ¿Y qué edad tienen hoy? Ahorita ya mi hijo tiene 40 años y mi hija tiene 34 años. ¿Y ellos ya viven Ya son solos? independientes. Son sí. independientes. ¿Y tú Sí. qué haces ahora? Pues yo me dedico a cuidar a mi mamá. Okay. Bueno, trabajo aparte en mi casa, pero nos estamos juntas siempre. Ok, muchísimas gracias a las dos. Y bueno, sí, ¿querías decir algo? Cindy? No, Yo yo quería decir algo. Es y que es les muy leo también interesante. Hay miles de mujeres que como ellas han salido a trabajar, o como la señora, para sacar adelante a los hijos. Pero me llaman dos cosas la atención. Una, la abnegación es una cuestión de actitud. Entonces, no importa si te quedas en casa o te sales a trabajar, el asunto es con qué actitud de abnegación te quedas. Porque la señora, aunque ella dice, yo no he sido abnegada, porque claro, yo creo que está pensando en el típico estereotipo de la madre sufrida que se queda en casa y que solo sufre. No, yo creo que sí ha sido una mujer abnegada porque ha sacrificado tiempos en función. Yo le cambiaría esto de cumplir con responsabilidades, de más bien llevar a cabo, ejecutar los compromisos que adquirí cuando fui madre, ¿sí? Porque este lenguaje que usamos trastoca muchas de estas cosas que estamos hablando y no las deja claras. Sí, y ¿sabes qué? Lo que percibo, si me permiten, con esta entrevista de ellas dos, es que parecería que es negativa. Parecería o sea, como que a fuerzas la palabra abnegación tiene una connotación negativa. Exacto. Como que no vemos en la parte que ustedes también ya comentaron, de que también en la abnegación hay un valor. Porque tiene su lado positivo y tiene su lado negativo. Porque es maravilloso también pensar en los demás y eso pareciera Sí, ser claro. que es algo que con este individualismo y escucharlas contentas, satisfechas y seguramente se pegaron sus buenas friegas, ¿no? Porque trabajar para la familia fuera de la casa también no es cualquier cosa. Como dice Silvia, ¿se pegaron sus buenas Sí, friegas? claro que sí. ¿Sí? ¿Tú también? Sí, yo también. Y podrían aceptar que entonces tal vez sí fueron Están hasta cierto grado abnegadas. Eso es algo importante. Ay, pues yo no acepto la negación. No la aceptas. ¿Porque consideras que es negativa? Pues sí digo que no tiene uno, si cumple uno con su obligación, no tiene uno ni por qué decir, ay, qué, es que también qué tiene barbaridad. razón. Claro, Sí, es que sí, ¿sabes qué? Es muy interesante, se los agradezco enormemente a ustedes dos, porque es un ejemplo de que también estamos equivocadas en pensar que hay formas de abnegación que están mal. O sea, como dice Silvia, nosotros en este momento de histórico que estamos viviendo, donde el individualismo es tan fuerte, parece que hacer algo por el otro es negativo, y no es negativo, es positivo. O sea, de repente, sí tomar una decisión de hacer una familia, estar con mis hijos y no abandonarlos, como los otros lo hicieron, pues tal vez es abnegación, pero positiva, no es negativo. O sea, es una abnegación buena. Y también dijo Es la un palabra sacrificio responsabilidad. que nos hace tiene ser deseo, positivo, que tiene el gusto de que irse a tiene un trabajar. gusto, lo hice con gusto, Sí. y al hacer esto, pues, ¿cuál fue mi ganancia? Tener hijos buenos. ¿Sí me explicó? Entonces ahí, no es tan negativo. acá Pero Fran bueno, sé que es difícil quiere a veces comentar algo. cambiar todos nuestros conceptos de un momento a otro. Gracias, muchas gracias a las Muchas dos. gracias. ¿Quieren comentar Muchas algo más, gracias. Fran? Sí, Yo quería Francesca, perdón, es que no te... Comentar una sí. cosa, me encanta esta hija que dice, Sí. y ahora me quedo a Sí. cuidar a mi mamá con gozo, con placer, Y nos hacemos compañía, y ¿no? nos hacemos compañía, porque a veces en el miedo que tenemos a ser a una persona abnegada en sentido negativo, es decir, aquella que controla a través de dar, olvidamos la libertad que hay en el amor y el goce que hay en el hacer algo para alguien más que amamos. Claro. Es decir, Y que amamos hacerlo al mismo tiempo. Y amamos hacer eso que Sí. hacemos. La otra persona nos es importante en nuestras vidas y alegra nuestra vida. Es decir, cuando yo amo a una hija, la amo porque me alegra mi vida, me da placer.
Claro. Y entonces, vivir la abnegación desde esa perspectiva, pues es muy placentera y muy satisfactoria. Y es gozosísimo de corazón. Claro. Eso es porque amor. no es un sacrificio, es amor. Claro. Oigan, a ver, de este lado tengo, ¿cuál es tu nombre? Magda. Magda. Oye, Magda, estábamos comentando y dices, bueno, yo sí he sacrificado varias cosas por mis hijas. ¿Tienes 3? 3, una mayor que ya es mamá, de 24 años, y traigo conmigo a 2, Emilia de 17 y Gabriela de 9. Que están por aquí también, nos están acompañando. Ajá. Entonces, bueno, es verdad, la abnegación sí existe y no se siente tanto que sí se enfoca en que se vea o se llame como abnegación, pero como comparten, sí, no es pesada, no se siente tanto cuando se da con amor y cuando uno de veras empatiza con los hijos, porque bueno, también hubo temporadas que no me hallaba con ellas. Claro. Pero tienes razón, que gracias por decir eso y ser tan honesta, porque de repente también tenemos como esta creencia que siempre tenemos que estar contentas adorándolos y que todo lo que hagan nos parezca maravilloso. Y hay veces que no nos parece maravilloso. Sí, a veces yo me quería rendir y seguir trabajando. Algunos años atrás fui mamá soltera y bueno, ya sé de los dos lados, ¿no? Y ahora gozo más este lado que sí, como dicen, tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Pero bueno, yo me quedo de este lado por trabajar en mi juventud. Perdí a una hija que no la supe enfocar, guiar, por no estar presente con ella. Pero bueno, hoy por hoy sí me quedo de este lado. Cuidando a mis Cuando hijos. dices me quedo de este lado, ¿quieres decir estoy haciendo mi maternidad o estoy ejerciendo la diferente? Sí, claro. Okay. ¿Cuál es la diferencia? O sea, dices, con la otra estabas haciendo ¿qué es diferente con las de hoy? Bueno, con mi niña que tiene 24 años, la criaron mis hermanas, anduvimos así como de la seca a la meca, con una hermana, con otra hermana. Y ella quedó confundida con tantas tías. Y bueno, a mí... tantas voces. Ajá. Entonces, ahora si yo me enfoco en ellas, yo soy su mamá y me reconocen así. Mi hija, a mis otras hermanas las ve como mamás también. Entonces, bueno, pues lamento mucho haberle provocado vacíos enormes y tristezas a mi niña, pero bueno, ahora las recompenso con ellas. Muchísimas gracias. ¿Quieren decirle algo? ¿Alguno de ustedes? Nada más que hay un proceso de reparación. Lo que no pudo hacer por su hija, ahora lo está haciendo por ellas y es muy valioso para ella y para las... Y, por ejemplo, ¿podría haber un proceso de reparación con su hija grande? Sí, ¿Cuál con la sería? otra hija tendría que dialogar, platicar, poco a poco ir al reencuentro emocional para rescatarla y escucharla y ver cómo nuevamente vuelve a establecer los vínculos. Sí, es posible. Los hijos siempre tienen algo con lo que pueden regresar a ser reparado el vínculo. ¿Alguno de ustedes quiere comentarle algo más? Que hace rato esto de la violencia, de los hijos tan violentos, es que esta situación genera muchísimo resentimiento y además, como está la confusión de por medio, hay como muchos juicios muy por la superficie que obedecen a un gran resentimiento. Y el resentimiento surge de una debilidad no asumida. Entonces, los hijos, las madres, los padres, todos tendríamos que recurrir a ver cómo ejercemos esta maternidad, esta paternidad o esta hijez en función de nuestro resentimiento y ver qué es lo que lo hemos vivido como debilidad y lo callamos. Para los hombres, yo ahí entiendo mucho, y no solo de los hombres, hay muchas mujeres violentas hacia sus madres, hacia sus padres, porque no han podido reconocer lo que les dolió. Se brincan eso y solo se vuelven jueces del otro y jueces contra sí mismas. Pero los hombres ahí la tienen muchas veces dobles, porque no tienen el chance ni siquiera de acceder a sí mismos a reconocer su debilidad no asumida, de qué está hecho su resentimiento. Y muchas veces lo que hacen es violar, es golpear, es agredir, como un grito desesperado que nadie está escuchando, ni ellos mismos. Claro. Entonces, creo que ahí hay mucho trabajo emocional que tenemos que hacer todos todavía. Por supuesto. De este lado tenemos a... Josefina Morales, para servirles. Josefina, tú me estabas platicando que tuviste 6. Sí, tengo 5 hombres y una mujercita. 5 hombres y una mujer. Y cuando de repente ya todos estaban haciendo su vida,
tú te tuviste que enfrentar a que tenías que enfrentar algo diferente que vivir? Cuéntanos. Bueno, pues yo, como dice ahorita usted de la madre abnegada, pues no me creo ni abnegada ni nada de eso. Fui madre soltera muchos años, tengo una pareja linda que me encontró, nos encontramos, y yo trabajaba y seguí trabajando aunque estaba con él y me gustó seguir trabajando, luché por mis hijos. Aunque soy de barrio, tengo hijos buenos, ¿no? Alejados porque 2 de ellos son los que más nos buscan. Los otros también, pero pues, ya sabe, tienen sus esposas y hay que ser consciente de que los hijos crecen y se van. Claro. ¿No? Y dices que cuando ellos se fueron, de repente, tú te diste cuenta que te costaba trabajo como salir de tu casa. Sí, hasta con mi pareja, porque cuando él dejó de trabajar, yo quise andar con él y todo, pero como que había una cosa de que él siempre trabajó y ahora pues estamos juntos, pero nos damos nuestra libertad. Parecemos novios, porque él se va a su grupo, yo me voy al mío, pero ya no tengo pequeños. Bueno, sí, tengo 4. Cuando se fueron tus hijos, de repente tú te encontraste con que, ahora ya no sé qué hacer y tuviste que encontrar una nueva forma de vida. O sea, sí. ¿Sí? O sea, sí, porque siempre he sido bien amiguera. Tuve una amiguita que un día me dice, oye, José, vámonos a la yoga, ¿qué haces en tu casa nada más? Todo el que hacer y todo. Luego ya no haces nada, nada más estás viendo tele. Y ya me fui con ella a yoga, empecé a tener otras amistades y llevo una vida pues bonita porque hago ejercicios, me voy con las amigas a desayunar. O sea, pudiste hacer una vida alejada de tus hijos. Sí. Muy bien. Claro que los extraño, ¿no? Porque pues cuando uno empieza a ser mayor, como que te empiezas a decir, ay, no, ya me estoy haciendo viejita, ¿no? Pero ya eso es otro tema. Muchísimas gracias. Vamos a ver el siguiente sondeo. Acompáñame a ver, perdón, se me acaba de ir de qué. ¿Qué es lo que las madres ganan cuando se sacrifican por los hijos? Vamos a ver qué nos dijeron. Más bien perdemos muchas cosas. Solamente verlos que se desarrollen, que crezcan, que se preparen, estudien y pues hasta luego, ¿no? Pierdes lo que eres tú como mujer en esencia, tus sueños, tus anhelos, lo que sí quisiste hacer cuando eras joven, pero pues lo dejas a un lado precisamente por atender a tus hijos. Pues no siempre se gana, porque hay hijos muy malagradecidos. Hay hijos que abandonan a las madres, entonces no ganan nada. No es sacrificio, sino más que nada sentimos una inmensa alegría y una gran satisfacción al ver que hicimos buenos seres humanos, personas de sociedad y que la verdad nuestros hijos están en un buen camino. Muchas gracias por todos sus comentarios y de lo que nos van dejando en redes sociales. Nos dicen, creo que la abnegación tiene que ver con algo íntimo, en cómo estás sufriendo lo que vives, en función a entender que es necesario trabajar, puede ser vivido también con abnegación. Las renuncias pueden ser vistas desde la abnegación o desde la convicción. De Instagram, que también gracias a los que ya nos siguen en Instagram, recuerden que también por ahí nos pueden escribir. Yo pienso que la abnegación se convierte en un estado de vida donde la ventaja es para todos. Me conviene serlo como mamá para realizar lo que creo que es correcto con los demás y porque decido por ti y hay que hacer un trabajo de autoestima para entonces decidir con libertad. Y felicita por el programa, nos ve desde León. También acá nos dan otro ejemplo. Soy una mujer con una mamá trabajadora, docente, pero con la idea de que el hecho de ser madre significaba olvidar la vida social. Pero yo elegí a un hombre que tiene bien claro que me conoció trabajando y socializando. Desde que tuvimos a nuestro hijo al día de hoy, mi esposo siempre ha apoyado mi crecimiento profesional y la relación con mis amigas. Él se queda con nuestro hijo o me acompaña. Lo que quiero decir es que para romper con la herencia familiar en torno a las ideas de abnegación, hay que elegir una pareja con masculinidades alternas. Los dos somos proveedores y lo protegemos y lo educamos. Otra forma también de ver el tema. Y nos dejan otro comentario, es un poco largo, lo voy a resumir. Dice, referente al tema, me gustaría que leyeran mi comentario. Uno, es cuestión de principios y valores basados en la educación que recibiste.
2, si entendemos este punto de manera inmediata, criar hijos es responsabilidad de la pareja, obligación que los dos tuvieron. 3, la separación de la familia aplica el mismo principio, nadie es dueño de nadie. Y 4, cuando los hijos se tienen que ir por la cuestión que sea, debemos de apoyar su decisión. En lo personal, otro comentario nos dicen es un problema cultural, nos cuesta romper con la educación patriarcal, pues hasta la familia relega y no se pueden seguir ciertos patrones. Cuando uno es abnegado, lo único que hacemos son hijos con incapacidades, tiranos y todo en nombre del amor. Y dicen, ni todo el dinero, ni todo el amor. Muchísimas gracias, Sandy. Oigan, y a mí me gustaría saber, justo estábamos hablando de los hijos y yo les pregunté anteriormente, o sea, ¿cuáles son las consecuencias en los hijos? O sea, ¿qué es lo que vive un hijo o una hija que tiene una mamá parada en este tipo de abnegación negativa, no en la positiva, en la negativa? Si me pueden... Les cae una plancha de toneladas encima. Te lo podría describir brevemente así, porque para empezar, la madre abnegada en este sentido de pobre de mí, soy la víctima, hazlo por mí, no hagas esto, no digas esto, porque si no yo la llevo, porque también ahí se arman muchos triángulos con el padre autoritario, y entonces hazlo por mí, no digas esto, no hagas esto. Hay un repliegue de la persona que es muy doloroso. Hay mucho resentimiento, hay culpa, hay un debilitamiento de la persona que con los años no sabemos cómo va a evolucionar, pero al menos hay dos maneras, una con mucha violencia y otra con mucha incapacidad personal. Ahorita uno de los testimonios decía, es que luego lo abandonan a uno. Bendito Dios que mis hijas me abandonen porque están tomando su vida, porque tienen fortaleza. Lo que nosotros transmitimos mucho es falta de fortaleza en nuestros hijos y en nuestras hijas, y por eso hay muchos problemas en nuestra sociedad por ese nivel. No nos proyectamos cuando estamos en esos casos como madres fuertes. Yo tuve una madre así como muy estereotipadamente abnegada y me costó muchísimo trabajo recuperar mi fuerza, pero me daba cuenta de muchas cosas, como mucha gente desde niño dice, esto está... Algo raro está ahí. Esto no me cuadra, y hay unos que se van con la finta y solo reaccionan al resentimiento y al dolor que traen, y otros que captamos cosas y empezamos a buscar el camino. Y cuesta mucho, es muy duro recuperar la propia fortaleza porque hay muchas trampas y hay en mucha este juego. Culpa, ¿no? Mucha culpa. Porque sí es muy fuerte cuando te dicen este tipo de frases y sobre todo cuando los escuchas de una mamá, ¿no? Que es como la imagen tan fuerte de decirte, bueno, es que todo lo que hice por ti. Y entonces de manera también como muy inconsciente actúas en consecuencia de eso. O sea, hay cosas que haces como disque para compensar. ¿Qué nos podrías decir de eso? A veces hay una deuda impagable. Sí, porque no sabes cómo retribuir a esa madre que sacrificó tanto por ti. ¿Qué le debo y qué le pago? ¿No? Y como dice Silvia, necesitas mejorar tu autoestima, tener capacidad de resiliencia, que implica salir adelante a pesar de los problemas, trabajar mucho internamente y resolver esa parte de hostilidad que queda, porque nunca sabes qué le debes, cuánto le debes y cómo se lo vas a pagar. O no se lo puede, o sea, o no se lo puedes pagar. No se lo tienes que pagar. Exacto. Que te haya dado la vida. Es cierto que tienes y luego no lo tendrías que pagar. Y luego, ¿por qué es deuda? Sin embargo, se plantea como una deuda emocional de la cual te le echas el resto de la vida. Sí. El otro aspecto, Perdón, Eduardo. El otro aspecto de esta forma abnegada, negativa, es el que justamente en esta dar y dar y dar de la madre, son hijos que no saben resolver cosas, ¿no? Son hijos que a la edad de 20, 25 años no tienen un proyecto de vida, no saben qué van a hacer, están esperando que la madre, los padres le resuelvan. Y 50 o 60 también, ¿no, Eduardo? Más adelante también. No, es que de verdad hemos oído aquí también muchos casos de hombres y mujeres que tienen 50, 60 años y siguen como en este nudo y sin poder deshacerlo. Entonces, esa es otra de las consecuencias para los hijos que tienen estas madres abnegadas que proporcionan, proveen todo el tiempo y por supuesto nunca crecen, no hay un paso a la madurez, no hay un paso a la autoexigencia que les permita pues, a largo plazo hacer sus propias familias, criar a sus propios ahora, hijos. ¿no te ha pasado en consulta, porque a mí sí me ha pasado escuchar la frase de, bueno, así es, ¿por qué crees que estoy mal? Así es.
O sea, así toca. Es que mi mamá así le pasó con su mamá y a mí, pues a mí me pasa que sí, así toca. Claro. Sí, hay una parte consciente o preconsciente en donde de pronto los pacientes consideran que eso debe ser. Ya el hecho de llegar a consulta y ponerlo sobre la mesa también es de esto como que algo no me checa, ¿no? También por eso les causa ruido y por eso llegan a consulta. Pero de inicio, por mucho tiempo, se comieron este cuento completo. ¿Qué pasó, Francesca? Es que nuevamente yo soy la única no ligada al área de la psicología aquí. Y yo quisiera ver Pero tu también... mirada es muy rica. Sí, es muy rica. yo soy una escritora, por lo tanto trabajo constantemente sobre las emociones humanas. Pero lo que quiero decir es el lado social de esta abnegación que puede ser positiva o negativa. Yo pienso, ¿qué sería de la justicia en los países con gobiernos dictatoriales de no existir madres que reivindican la aparición de los hijos con vida? Claro, ¿sí? Claro. Eso es una abnegación real que socialmente transforma un país, una sociedad en sentido positivo. ¿Qué es lo que estamos aquí viendo con estamos los viviendo 43, ahora, ¿no? con los 40,000 desaparecidos y desaparecidas que hay en México, y son las madres las que van con un pico, una pala, a buscar hasta tumbas clandestinas. Claro, claro. Es decir, y nos dan un ejemplo positivo, donde la abnegación es trabajo en la sociedad. Y no es solo esta manipulación terrible individual, sino es presencia social del afecto que crea. Claro. Y por otro lado, la otra cosa que me parece muy, muy fuerte es también pensar en los lados, podríamos decir, torcido de la abnegación como corrupción de los afectos en la sociedad a nivel individual. Es decir, lo que tenemos socialmente son sociedades que no saben amar. Claro. Amar en el sentido de dar y recibir con alegría, con placer, con goce, ¿no? De manera sana. Libre. Y libre. Miren, lo sano es el placer. El placer no lo puedo tener si me siento culpable. ¿Sí? Y esto repercute sobre toda mi sociedad. Si yo he tenido una madre feliz de ejercer la maternidad como y cuando podía, entregándome a una amiga mientras iba al cine, regresando a casa feliz y contándome la película, porque la pasó muy bien, esa madre me dio libertad y felicidad y atención al mismo tiempo. Claro, entonces, es un ejemplo maravilloso el que me está dando, aunque socialmente parecería algo negativo, ¿no? Claro. Pero ese ejemplo maravilloso transforma la sociedad. Por supuesto. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Continuamos, ya es nuestro último bloque, participe en nuestro tema, gracias a todos los que nos han dejado sus comentarios. Y la próxima semana, como siempre, vamos a tener un tema interesantísimo. En esta ocasión vamos a hablar de cuando las madres y los padres aceptan su homosexualidad. Hace unas semanas tuvimos el programa en donde los padres estaban entendiendo la vida de sus hijos que son homosexuales y todas las dudas que surgían desde el papá y la mamá. Ahora vamos a verlo de otra manera, porque de pronto pueden surgir reproches, pueden surgir reclamos, puede haber rupturas de la familia cuando estos papás, un padre, una madre, asume ante sus hijos y ante su pareja que es homosexual. Vamos a analizarlo, queremos conocer sus testimonios, todas sus dudas, sus preguntas. Recuerden, el título es Cuando las madres y los padres aceptan su homosexualidad. No se lo pierdan y aquí vamos a estar en vivo transmitiendo para ustedes. Y vamos a ver un resumen de lo que se ha dicho el día de hoy. La maternidad en nuestras sociedades no le ha quedado otra que cargar con mucha abnegación. Vemos estos estereotipos abnegados que sufren todo el tiempo porque desde antes ya era una condición que muchas mujeres aprendimos. ¿Ponerse en la postura de la abnegada también es una necesidad profunda? No, esa es una necesidad de control sobre el otro. Ser necesitada y ser reconocida es una necesidad de identidad. Por mucho tiempo, se manejó la abnegación como una virtud.
No solo las madres son abnegadas según esta idea de virtud, los sacerdotes deben de serlo, los buenos maestros y maestras. El problema es que mientras ellos reciben reconocimiento, como dice el doctor, por esa abnegación, las madres lo viven como, por un lado, una opresión y una negación de reconocimiento de los otros. El simple hecho, bueno, simple entre comillas, perdón, de ser madre, implica ya un sacrificio, ¿no? Implica así una renuncia. Lo que conocemos como una madre abnegada mexicana tendría que ver con una madre que renuncia a los deseos más básicos de libertad. Que esta educación se repite generación tras generación y repite sus dos lados negativos. La absoluta incapacidad de los hombres de manejarse en la vida cotidiana como personas libres, la absoluta incapacidad de las mujeres de ser y dejar libre a los otros en las relaciones afectivas. Incluso que hay hijos que no pueden dejar a la madre porque ¿cómo la voy a dejar sola? Sí, claro. Entonces hay deudas y culpas que los hijos van cargando. Como hombre quizá me conviene que no seas tan individual como antes lo eras. De manera voluntaria, me quedo en casa, me muestro como una madre abnegada, ¿no? Porque también hay un beneficio ahí, y entonces soy la madre que sacrificó todo, incluso su vida profesional y laboral. No nos chantajeó nuestra madre, al contrario, fue una madre que dio todo por nosotros y como hijos no lo supimos valorar. Puede ser que sí. No, jamás. Cuando mi papá le puso los cuernos, me dijo, ¿con quién te vas? ¿Con tu padre o conmigo? ¿Sí? Sí, fue un chantaje emocional tremendo, ¿no? No, porque mi madre es una mujer, pues, ¿cómo decirte? Es noble, pero también aguanta, y no nunca. Bueno, es que también está mezclado ahí el chantaje emocional, ¿no? Claro, muchísimo. ¿Cómo se entreteje? Y fíjate que se entreteje mucho con algo que dijiste y luego ya no lo retomamos de la visión judio-cristiana, del bien y el mal. De si yo soy buena y hago todo por ti, ¿cómo tú vas a ser mala y no hacer lo que yo necesito? Claro. Y entonces ahí está muy enraizada esta visión de la culpa y de yo confundir, porque ya me aventaron toda esta serie de creencias chuecas, yo pensar que si no me dejo chantajear soy mala. Y entonces me tengo que dejar chantajear para ser buena y cuidar una pseudo-identidad que no me cargue de más culpa. Entonces realmente es un gran enredo. En vez de decir, a ver, me estás chantajeando y yo no voy a permitir no me voy a permitir actuar para someterme a tu chantaje, ¿sí? Y es más, en ese acto, al devolverlo a una madre, la madre tiene la oportunidad de darse cuenta lo que está haciendo con un hijo. Y una hija o hijo tener una respuesta asertiva y su resentimiento manejarlo no con agredir, sino con afirmar, con aclarar su posición. Claro. Y eso es lo que la va a hacer fuerte. Y eso, bueno, muchas veces es necesario acudir, como siempre decimos, con un profesional que te ayude a retomar esa forma diferente, ¿no? Porque muchas veces en el chantaje nos enredamos cuando nos sentimos chantajeados y empezamos a dar argumentos, en vez de decir, a ver, no, ese es un chantaje y yo con chantaje no voy. Claro. Yo voy a ver qué decido. Ahora también, de repente, pues he vivido con chantaje toda la vida, o sea, desde que soy chiquitita, claro, esa ha sido la forma de relacionarse, ¿no? Entonces, es difícil ubicarlo. Tengo justo este testimonio, porque mientras te escuchaba pensaba, es más fácil tal vez cuando ya eres adulto, cuando tienes algunas herramientas, pero una niña, un niño... Hay muchos niños ahora que te ponen los límites. Sí, claro. Maravillosamente. Nos vamos también al otro lado. Sí. Miren, acá nos dice, soy una hija de una relación de costumbres, así pone, y lo pone entre comillas, mamá en casa, papá proveedor. Cuando era pequeña recuerdo que le tenía miedo a mi padre, él mismo, y también mi madre le tenía miedo. Ella decía que debíamos aprender a atender a un hombre para que no nos dejara. Incluso vivía con miedo de que me quisieran sacar de la escuela por ser mujer.
Eso nunca pasó y conforme fui creciendo logré que mi madre dejara de tenerle miedo y aunque a mí me daba miedo también tenía que enfrentarme a mi padre. Con el tiempo muchas cosas fueron cambiando y por el momento llevamos una mejor relación. Mi mamá ya no piensa igual que antes y mi papá se convirtió en alguien más pasivo e incluso a veces realiza algunas labores que antes ni por equivocación hubiera hecho. Somos 5 hijas y creo que cada una sufrió el proceso de manera diferente. No sé si pudieron perdonar a mis padres, pero al menos comprendí que no era su culpa, eran los tiempos, la sociedad, los orígenes. Y felicita mucho por el programa. Fíjate, qué interesante. Muchísimas gracias, Andy. Oigan, y bueno, estábamos comentando que hay consecuencias que viven los hijos, que se ven claramente y a veces las consecuencias pueden ser también bastante fuertes porque esta situación, esta actitud abnegada, esta forma de vivirse abnegada de la mamá, pues permea en todos lados, ¿no? Y entonces vamos a ver el siguiente testimonio de un hijo que él nos va a decir hasta dónde él tuvo que actuar y qué tuvo que hacer, pues por tener una mamá abnegada que se lo exigió, ¿no? Vamos a ver. Actualmente no estudio, yo iba a la universidad, pero por cuestiones de mi familia tuve que abandonar mi carrera, ya que mis papás me obligaban a veces a estar en el negocio familiar, ya que ellos han sido de una familia que no cree en los estudios. Hace 2 años mi papá falleció y pues realmente mi mamá fue la que me dijo yo no me voy a hacer cargo, es momento de que tú te hagas cargo al 100% del negocio y pues para mí ahorita es muy difícil porque lo que estudié o lo que llegué a estudiar en su momento que no terminé ni concluí, no puedo retomarlo o ejercer de esa carrera que me gusta. Y pues realmente esto me ha causado muchos problemas. A mi familia lo que le importa es el dinero. Hoy en día a mis 35 años puedo decir que realmente eché muchos de mis años a la basura porque puedo decir que me convertí en un adulto no realizado. A veces es difícil darse cuenta que puede llegar hasta allá, ¿no, Eduardo? Sí, sí, exacto. Y bueno, más un poco en lo que tenemos acá de información, hay una nula creencia de la familia respecto a los estudios. Eso es muy básico porque entonces va a marcar la línea por la cual tienen que transitar los hijos. Y si los hijos se desvían tantito, automáticamente viene la represión, viene el enojo y por supuesto el chantaje, ¿no? Es decir, ahora tú tienes que hacerte cargo del negocio, ahora tú eres el responsable en cierta medida de nuestro bienestar. Entonces allí es donde viene el chantaje justamente puesto en evitar que un joven, como en este caso, pueda tomar la decisión. Lo que sigue ahí es muy duro, porque entonces si él quiere seguir el camino, implica que tiene que haber una renuncia a la familia, ¿sí? Con todo lo que eso le pesa a una persona, dejar, renunciar, separarse para poder seguir un sueño o una idea, y dependerá de la fortaleza que él tenga para ver si él puede hacer este sacrificio. Es otra vez una decisión, ¿no? Si él decide quedarse en la familia, él puede a su vez repetir una cuestión negativa de abnegación. Y es, yo me quedé otra vez en casa, ahora fíjate cómo desde un hombre, ¿no? Yo me quedé otra vez en casa a costa del beneficio de mi familia y renuncié a mis sueños, con tal de que estuviera bien y mantener la unión familiar. Claro, es que un poco lo que alcanzábamos a entender de este testimonio que acabamos de poner es, bueno, la mamá es una mamá que se sacrifica por ellos, pero bueno, pues tiene al papá que está ahí como sosteniendo. Entonces, de repente, si el papá muere, pues ahora te toca a ti, ¿no? Es como, te toca, es el primer hijo, claro, ¿no? Y entonces, sí es como uno de los efectos secundarios que suceden o inmediatos, a veces en este tipo de mezclas, ¿no? En la investigación que he hecho yo con alrededor de 800 mamás, los hijos cuando se planean, es decir, tienen algo donde dicen, no lo dicen conscientemente, pero ya viene para algo, ¿no? Como en Agua para Chocolate, en la película. La película. Entonces, este hijo viene a repetir una necesidad que requieren los padres y se le va preparando, y se le va preparando. Es muy difícil hacer el cambio y decir basta, porque también implica una ruptura. Claro. Y implica una ruptura de normas sociales, implica una ruptura con lo que se
es que yo me imaginaba que tú ibas a hacer esto, y entonces, ¿cómo rompes con el molde o lo que te tenían encargado tus padres? Que aparte te lo han dicho desde que naciste. Ah, claro. Desde que te planearon, a veces. Sí. En Y a las veces dicen, familias vean, él es el inteligente, futuro. él es el futuro A, el futuro B, él sí va a llegar, tú no, tú Él me eres va a para cuidar. esto, él me va a cuidar. Y entonces se va gestando, y en esa abnegación de yo te doy todo, pero tú también vete preparando para lo que vas a hacer. Entonces se requiere mucha toma de conciencia, ¿no? Y ya nada más el punto, cuando hay un maltrato, como mencionaban del padre, una de las secuelas que dejen los hijos es que hay dificultad para disfrutar de la vida. Se gesta el maltrato, una dificultad para disfrutar de la vida. Entonces salir... Hijo o hija. Hijo o hija, ¿sí? Tenía una paciente que era contadora y decía, mi hija checa, pero no cuadra. O sea que por más que hiciera las cosas, al final, al hacer la sumatoria, no era la que ella había esperado. Entonces, a veces los padres trabajan y trabajan sobre los hijos, diciéndole tú eres el bonito, o tú eres esto, o tú eres el inteligente, y se va forzando, y dice ve, y sobre eso se encaminan de una manera. Claro, pero qué doloroso lo que nos acabas de decir, pobre de esa hija. Claro. ¿No? Entonces, y además el maltrato está súper disfrazado, porque Claro. igual no te golpean, No. tienes todos tus servicios bien, te Exacto. llevan, te traen, pero nunca te checas. condenan con las palabras y estableciendo te ese tipo de dirigen modelos. lo que vas a hacer, y te dirigen tu identidad, y te Y en dirigen. términos sociales, a mí es muy interesante esto, porque eso tiene todo reflejo social. La abnegación entendida como esta manipulación tan sutil. De checas pero no cuadras, lo que conlleva es la imposibilidad de entender que somos responsables de la democracia. Es decir, de la buena convivencia social, de que una madre abnegada diciéndome que me dio lo que pudo y fue todo lo que podía, es una madre que no me enseña a reivindicar mis derechos. Mis derechos, que son derechos sociales, que son derechos a caminar por la calle sin ser amenazada, sin sufrir piropos, sin tener miedo a que me asalten, a no, tener derecho a una buena escuela, a una buena medicina pública y gratuita, a exigir nuevas cosas y no solo decir muchas gracias porque es todo lo que puedes darme. Todo lo que puedes darme no es suficiente. Y claro, yo tengo derecho que son míos, claro, que no son, que no dependen de ti. Claro. Es, todo el gobierno. Todo lo que tú pudiste darme que fue suficiente, no fue suficiente porque yo sé que merezco más. Y ¿no? porque lo construyo con otras personas y con abnegación también, con esta abnegación positiva que es meto todo mis esfuerzos en este proyecto mientras el proyecto dure. Sí. Claro, y oigan, es que ahí está, perdón, es que ahí está la corrupción de esta frase que tú también dijiste, la corrupción de los afectos. De renunciar a mis deseos, de renunciar a mis sueños, de Renunciar renunciar a a lo que soy. Ahí está el nacimiento de la corrupción, desde lo particular a lo general. Claro, y fíjense esto de reivindicar la palabra que me parece importantísimo. Ahorita hay una película que se llama justamente Entre los jóvenes, que uno es un grupo de personas, ahorita se me fue el nombre, pero lo teníamos en la investigación, es un grupo, tienen diferentes 4 formas de portarse, y una es abnegación. Y la ven de manera positiva, porque la abnegación es el grupo que se hace cargo de toda la comunidad. Y entonces estar en cualquiera de los grupos es maravilloso, pero entre ellos estar en el grupo de la abnegación, pero en este sentido en el que dices, ¿no? Sí. O sea, a nosotros nos toca hacernos cargo de todos nosotros, que todos como sociedad salgamos adelante y es muy satisfactorio. Es parte de mi deseo particular. Sí. Divergencia, divergente generalidad, claro. Divergente, la película Divergente. Es que no me vuelvan un objeto útil para un sistema que ha sido corrupto desde ahí. Exacto. Ese es el asunto. Claro, por supuesto. Sí, Sandy. Mira, tengo varios comentarios y también se mencionó al principio distinguir cuando hay una patología o cuando hay alguna posible enfermedad, algún trastorno en las mamás, porque aquí ya en este caso dice
Mi madre siento que confundió la abnegación con la manipulación a un grado que se hizo tóxico. Ella cambió nuestros papeles. Yo desde niña me convertí en su mamá y yo pensaba que esto era normal. A través del tiempo me casé ya grande. Ella desarrolló tendencias suicidas. Tuvo 2 intentos que me hicieron tomar la determinación de ella ponerla en una casa de cuidado. Y dice, a mí me decía que yo debía hacer mi vida, pero a otras personas les decía que yo no debía casarme y que debía quedarme con ella para cuidarla por lo que hizo por mí. Poner especial atención ahí y acercarse a especialistas para poder salir de situaciones tan delicadas, ¿no? Uy, sí, claro. Acá otro comentario, preguntan si hay, las abuelas pueden o llegan a ser abnegadas, porque tal vez no lo fuiste También, de madre, pero tal vez de abuela. Y acá les dicen, no, las abuelas y madres con hijos mayores de edad pueden tener un plan de vida, metas, objetivos, y decir, ahora no. Las abuelas deben dejar que los hijos resuelvan sus propios problemas. Pero a ver, contestando esa pregunta, sí, claro, o sea, puede ser en cascada, ¿no? Sí, sí. Es la Claro, abuela, te la van abuela heredando. abnegada, la mamá abnegada y ahora los nietos están generación. viviendo toda esa De generación. generación en Claro, generación. esa degeneración. Sí, o estos cuadros de abuelas muy severas que dominan a la hija se deja El dominar, matriarcado ahí. es la abnegada y entonces eso cae en los nietos. Y respecto a esto, en las llamadas telefónicas dice Ignacio, en lugar de abnegación debe ser obligación, debemos ser responsables de nuestros hijos, pero no hay que esperar nada de ellos, porque esto es nuestra obligación prepararnos para nuestra vejez. Un anónimo, la mayor parte de las madres, por el miedo de quedarse solas, son capaces de todo y felicitan mucho por el programa. Otra mujer nos dice, yo no fui una mujer abnegada, pero sí fui muy criticada. Tuve que vencer todos los retos que la vida me puso en el camino, empezando por el marido y luego los hijos que se llenan de las opiniones del papá, te faltan al respeto por no seguir con las costumbres. Ahora mis hijos que ya son grandes me felicitan por haber decidido ser quien soy, solo yo, y la verdad soy muy feliz. Hay que romper a veces esquemas establecidos. Qué importante eso que dices, porque al final del camino los hijos lo agradecen. A forma de conclusión. Yo creo que la abnegación tiene esas 2 partes. La de sufrimiento, por un lado, donde uno cobra, y esa no es muy adecuada, y la otra donde tú eres altruista y das a los demás lo que puedes. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que necesitamos seguirle poniendo una atención renovada a asumir el poder que tenemos las mujeres como madres. De veras somos gestoras de la cultura en una enorme medida y tenemos todo el poder de hacer el cambio, y si los hombres también ponen lo suyo, bueno, pues qué maravilla. Y afortunadamente hay muchas mujeres sensibles y muchos hombres sensibles que sí han estado trabajando por el cambio desde hace mucho. Sí, importante. Adelante. Hay una manera muy virtuosa de vivir la abnegación. Yo creo que tendríamos que en todo caso perfilarnos a vivir ella, sí, que tiene que ver con no cobrar, ¿no? No generar una deuda en los hijos para poder después cobrarla. Y yo creo que ahí nos estaríamos acercando a un sentido mucho más virtuoso, humano en general. Que habría que entenderlo, ¿no? Y la otra parte negativa, ¿cuál sería? Justamente esta, ¿no? El hacer algo con la finalidad de a largo tiempo cobrártelo y entonces yo poder decir, mira todo lo que hice por ti, ahora tú tienes que retribuírmelo. Sí, importantísimo. Para mí, nuevamente, hay una parte muy positiva de la abnegación que lo vería como este trabajo altruista que existe en muchos aspectos. Por ejemplo, en el trabajo social voluntario hay mucha abnegación y hay una parte negativa de cómo la sociedad obliga a las mujeres a renunciar a sí mismas y entonces ahí ellas se la cobran. ¿Sí? Porque en esto que dices del trabajo social, sí es cierto, ¿no? Pero como que también es muy bien visto entre los hombres y a veces a las mujeres se les cobra también, ¿no? Sí, pero en ambos casos es muy bien visto y tiene que ver con amor y abnegación. O sea, amor y abnegación no son palabras en sí negativas. Es como se convierten en obligaciones solo para una parte de la sociedad, para la mitad femenina de ella, y en esta obligación se convierten en un lastre, en una forma aprendida y repetitiva y subyugada, triste, que una se cobra. Se lo cobra porque si te derrotaron, después a ver cómo el vencedor la paga. Híjole, sí. ¿No? Claro.
Pues bueno, les agradezco muchísimo, de veras muchísimo a los cuatro. Creo que fue un programa que nos dejó como muy claro el concepto y creo que nos va a dejar pensando mucho en cómo nosotros nos paramos y cómo hombres o mujeres nos paramos frente a esta situación, que creo que es fundamental. Lo que dijeron los especialistas a forma un poquito de conclusión, bueno, pues fue esto, poder ver la abnegación desde estas dos partes, tratar de identificar cuando sí estoy parada de una manera negativa frente a ella y poder hacer algo al respecto cuando me estoy permitiendo que alguien me esté chantajeando o que mi mamá esté en esta postura abnegada y yo saber cómo puedo salir adelante. Y por otro lado, creo que es muy rescatable poner la palabra, que también nos lo dijeron muchísimo aquí, poner la palabra abnegación desde el lado positivo. O sea, no tenerle miedo a la palabra porque durante muchos años también se ha considerado como un valor. Entonces, ¿cómo saber cuando realmente estoy parado en el valor? Cuando la abnegación es algo positivo y no negativo. Justo es algo de lo que también nos están pidiendo en redes sociales, que no dejemos de reconocer el trabajo real, sin usar esta palabra de sacrificio, que hacen las mamás, que hacen las mujeres, que hacemos quienes vamos y damos el amor hacia nuestros hijos y en nuestra máxima expresión. Y justamente una llamada que dice: felicidades por tan excelente tema, los veo por la televisión, aunque deja su comentario en Facebook. Quiero compartirles que yo para nada me siento sacrificada porque estoy consciente de que yo quise tener a mis hijos para amarlos. Tal vez sea abnegada, pero lo hago con todo el amor del mundo y ha valido la pena, porque hoy mis jovencitos son buenas personas. Hasta hoy tengo la idea o conciencia de que algún día se tendrán que ir para hacer su propia vida y espero no cambiar esta actitud en un futuro. Por supuesto. Y bueno, les doy las gracias. Le doy las gracias. Hablando de gratitud, le doy las gracias a todos los que participaron en nuestras encuestas en Twitter, en las redes sociales. De veras, muchísimas gracias. Gracias al público por haber estado aquí. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Nos vemos la próxima semana con este tema tan interesante de qué es lo que sucede cuando los papás salen del closet o les avisan a sus familias que son homosexuales, cómo lo enfrentan. Así es que te veo la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui. Hasta luego.